No has llegado aquí por azar, y sabes en lo profundo de tu pecho que escuchar esto ahora es un acto de memoria antigua, reencontrando un hilo dorado que une tus manos con las de aquellos que alguna vez, en la penumbra de los templos desaparecidos, osaron respirar en sincronía con el latido oculto del cosmos. Permíteme hacerte una promesa. Si en los próximos 30 segundos no percibes una quietud inesperada brotando dentro de ti, puedes dejar ir este mensaje y retornar a la vorágine habitual, donde el tiempo desmenuza los días sin dejar rastro. Pero si eliges permanecer, cierra los ojos ante la pantalla y concede a tu cuerpo este sencillo gesto. Inhala por la nariz, contando con voz interna hasta 4, y mientras el aire fresco invade tus pulmones, recuerda con vívidos matices un instante de tu vida en que eras pura fuerza, risa luminosa, pulso espléndido de juventud ilimitada. Siente, aunque sea por un fugaz destello, cómo esa imagen despierta un hormigueo en el pecho, cómo el calor se expande desde el centro, diluyendo las aristas del cansancio y alentando cada célula a recordar aquello que nunca debió olvidar. Exhala lentamente, dejando que el tiempo se derrame, y permanece en este umbral. Acabas de fusionar tu conciencia con una frecuencia atesorada, trayendo la eternidad de un momento pasado al sagrado ahora. Sí, tú lo has hecho. En esta instantánea, el reloj interior ha obedecido la certeza de tu ser. Y eso, aunque no lo comprendas todavía, es apenas el primer eco de la antigua ciencia de Thoth, el guardián de los secretos insondables. Si sientes en tus entrañas que la realidad brota desde adentro hacia afuera, asienta tu presencia aquí abajo con palabras que como sello resuenen. El tiempo en mi cuerpo responde a mi conciencia y sabe que este umbral no es más que la antesala. Detrás de estas sencillas puertas palpita todo un arte hermético. Un arte de burlar la herrumbre de los calendarios y devolver a la materia el canto olvidado de la regeneración. Hubo una época en que la memoria de los hombres aún guardaba el reflejo de ciudades de cristal, de bibliotecas sumergidas bajo las mareas del olvido. Thoth, venerado como dios de la sabiduría y escriba de los destinos en voces egipcias, no fue solo una deidad pintada en las paredes de piedra, sino la huella viva de una estirpe perdida. Se cuenta con rumor de leyenda y solemnidad de oráculo, que cuando los pilares de Atlántida colapsaron y la tierra entera respiró espuma y fuego, solo unos pocos portaron a cuestas las semillas de una ciencia prohibida. Thoth, como un navegante entre dos noches, atravesó los desiertos de la memoria con un solo propósito: no huir del tiempo, sino conocer su raíz, su centro inmóvil. Así, bajo soles que no conocen nombre y en el silencio vertiginoso del Nilo primitivo, estableció un santuario más allá de la piedra, una morada doble, por un lado, un templo subterráneo oculto bajo el susurro de la esfinge, por otro, un paisaje invisible, existente solo en la vibración pura de la mente despierta. Amenti lo llamaron los pocos iniciados, un dominio en que ni pasado ni futuro oprimen la existencia, donde todo es simultáneo, donde la luz no conoce cansancio, el verdadero templo, como han intuido todos los grandes linajes esotéricos, está hecho de estados de conciencia, de ondas mentales y focos de atención tan nítidos que pueden modificar la urdimbre de lo material.
Todo es mente. Instruye el axioma hermético. La materia no es sino la coagulación de un sueño prolongado, y aquel que sabe dirigir el soñar puede tallar la piedra viva de su destino. Así, el orbe esmeralda, codificado en las tablas verdes, no es solo un talismán, sino la clave para acceder a la frecuencia donde el tiempo es dócil y la vida se multiplica. No busques en el exterior la morada de la eternidad. El hogar de Amenti es un estado que puedes invocar cada vez que tu espíritu afina la nota justa, cada vez que tu intención y el recuerdo se hacen uno. La flor de luz, el fuego líquido, la piedra grabada con enigmas, son apenas símbolos de este arte, el arte de desplazar el ancla del tiempo y navegar desde el ojo quieto de la tormenta. Pero para comprender el modo en que esta promesa puede hacerse carne, es necesario desvelar el mapa interior con que los antiguos sabios leían el libro del hombre. Frente a la visión reducida y mecanicista de estos siglos que concibe el cuerpo como mero conjunto de huesos, carnes y obstáculos biológicos, los hijos de Thoth sabían que la humanidad es un microcosmos, tejido de múltiples estratos. Imagina, si puedes, el cuerpo físico como una vasija moldeada por la arcilla visible, pero sostenida por una red invisible, el cuerpo etérico, tejido de hilos de luz que entrelazan órganos, fluidos y sensaciones. Es en esta estructura vibratoria, más real que la carne y más sutil que el aliento, donde reside el plano original. El diseño inmutable que la piel y los músculos solo imitan de forma imperfecta, cada arruga, cada fatiga, cada descenso en la música del organismo, no es sino el eco tardío de un desajuste en esta trama más profunda. Lo que el hermetismo llama nous, chispa del intelecto divino. Desciende a vestir primero el cuerpo etérico y solo luego la materia. Los yogis hablarían de prana, los taoístas de chi, los místicos hebreos de la danza entre las sefirot, en cada tradición. La idea es idéntica. Somos un instrumento vibrante, una sinfonía en múltiples octavas, y cualquier desarmonía en las capas inmateriales termina por proyectarse, como un reflejo en el agua, sobre el lienzo físico. Como arriba, así abajo, susurra la tabla esmeralda. Por eso, si anhelas retener el río de los años, no debes empezar en la orilla más densa, sino en esa corriente luminosa donde los relojes no tienen poder y la voluntad labra nuevos ciclos. En el corazón de esta anatomía secreta, existe un eje dorado, una puerta ceremonial donde convergen todos los planos. Atrévete ahora a posarte en ese altar, justo detrás de la frente, donde vive el ojo de Thoth, una perla oculta en la caverna cerebral, más vieja que todas tus ideas sobre quién eres. No la busques con los ojos carnales, siente su presencia como un temblor eléctrico, un destello azul profundo que responde al amor y se apaga ante el temor. El ojo interior, narran los sabios, es el único instrumento realmente capaz de mirar el tiempo desde fuera, de observar cómo los segundos se pliegan y despliegan como olas suaves. Cuando tu pensamiento se turba, cuando el corazón languidece por emociones contrariadas, este eje se retuerce, la luz se vuelve turbia, y el tiempo corre como un caballo desbocado, sembrando agotamiento y olvido. En cambio, si logras que la respiración, la emoción y el pensamiento canten a una misma voz, la puerta se abre, el eje se endereza, la luz se acrisola en diamante, y de pronto los minutos parecen expandirse. Las heridas empiezan a remitirse y el cuerpo entero recuerda la coreografía de su propia creación. Los estados profundos de meditación,
Las ondas tranquilas que los científicos ahora apenas exploran eran ya conocidas por Thoth como llaves para modular el ritmo de la vida. No busca devoción. Desea que despierte en ti el ojo de Horus, que tu conciencia despierte su propio linaje divino y te conviertas, tú mismo, en el arquitecto de tu tiempo. Pero todo esto, ¿cómo hacerlo real? ¿Cómo convertir la filosofía en alquimia del instante? El rito ancestral, custodiado y transmitido en susurros, consta de dos fases entrelazadas, diseñadas para tallar la puerta de Amenti en tu campo energético día tras día. Comienza por buscar un refugio en el que el bullicio se disuelva. Siéntate recto o recuéstate en silencio y regálate varias rondas de breathing guado, 4 cuentas de inhalación, suspensión breve, exhalación larga como martillo blando que domara la tormenta del sistema nervioso. Imagina, con la vívida imaginación de los niños y los magos, que en el centro de tu frente despierta un octágono de esmeralda. Cada inspiración lo enciende con destellos verde, oro. Cada expiración envía una oleada de luz descendiendo en espiral por tu columna, arrastrando con su marea cualquier imagen de envejecimiento, cansancio o apresuramiento. Repite, no como loro, sino como sacerdote. La sentencia. El tiempo en mí obedece al espíritus. Siente cómo la vibración misma de estas palabras ordena tus células y serena el campo de tu vida. Esta es la afinación. Has silenciado el tumulto, preparado el atrio interior para entrar en la memoria inmutable. Cuando la mente y el cuerpo hayan caído en el recogimiento, convoca entonces ese recuerdo esencial no solo joven, sino absolutamente fiel a tu alma donde eras íntegro, valiente, transparente, más allá de los nombres y los años. Regrésate con todos los sentidos a ese escenario. Siente el aire en tu piel, escucha risas, huele el perfume del instante. Siente la vitalidad ascender desde tus pies hasta el cráneo. Imagina después que esa memoria se transforma en un río de luz, fluyendo desde la profundidad del pasado hasta inundar tu pecho, y desde ahí ascendiendo por el eje dorado hasta la joya de la frente. Siente cómo la ola de juventud vibra en tus venas, instruyendo a cada átomo la melodía original de su juventud. Afirma, con convicción serena, que en ese instante tu cuerpo recibe la orden de recordar el arte perdido de renovarse. Permanece unos momentos en puro silencio, dejando que el eco se expanda en cada rincón de tu ser. Aquí, en el umbral donde el tiempo suspende su marcha, la biología aprende a escuchar el alma. Practícalo cada día, en la misma hora si es posible, y con los ciclos la casa de Thoth se erigirá estable en tu campo de energía. ¿Y qué sucede entonces si esta nueva música deviene hábito? Si la práctica se convierte en modo de vivir, poco a poco, notarás que el sueño es más profundo, que las mañanas traen un tiempo ensanchado, rico y generoso, donde los minutos gotean lentamente, como miel sobre la lengua del instante. Las urgencias del mundo parecerán más lejanas, el pulso de las preocupaciones se ralentizará. Permitirte elegir la respuesta antes de que la reacción automática tome el timón. Esto no es magia superficial, es el signo inequívoco de que tu campo energético está desanclándose, poco a poco, del tiempo psicológico ese verdugo interior y aproximándose al fluir sereno del tiempo eterno. Cronos cede terreno a Kairos. La juventud deja de ser cifra o apariencia. Se convierte en una canción audible solo para quienes han aprendido a escuchar el silencio entre latidos. Recuerda esto, como postulado y consejo.
Quien conquista el gobierno de su espíritu lucha victorioso contra la ilusión del tiempo. Sé testigo de tu cambio y deja constancia pública abajo, sellando tu renacer con un simple acto de afirmación. Yo soy el tejedor del tiempo de mi vida. Piensa en compartir estas semillas de eternidad con aquel que viva bajo el peso de los calendarios y el miedo al retraso. Al hacerlo, te vuelves cómplice de la obra hermética, extendiendo una frecuencia nueva en la red colectiva. Y al despedirnos por hoy, sostén el enigma. Thoth no viene a regalarte años, viene a señalar, sin una palabra, la puerta secreta que siempre ha latido en el fondo mismo de tu corazón. ¿Y tú, estás preparado para escuchar aquello que no se dice en palabras? Déjanos tu huella aquí y sigue el hilo dorado en el próximo viaje. No has llegado hasta aquí por casualidad. Hay una llave invisible llamando suavemente a la puerta interior de tu conciencia. Un susurro que te invita a cruzar el umbral donde lo cotidiano se disuelve y el tiempo se revela como un espejo diáfano a la espera de ser modelado. Si en los próximos 30 segundos no sientes el pulso de una realidad expandida, estás libre de marcharte, pero si algo en ti responde, incluso con un estremecimiento apenas perceptible, entonces la travesía ya ha comenzado. Cierra los ojos por un momento. Hazlo. Ahora, permítete extraer el aliento profundo e ininterrumpido por la nariz, contando interiormente hasta 4, como quien inhala la promesa de un misterio antiguo. Suspende por un instante la respiración, siente la quietud. Ese infinito contenido en un segundo, exhala muy despacio por la boca, alargando el soplo hasta que los hombros aflojen su armadura y la mente perciba el silencio entre los latidos. Ahora, convoca con ternura la imagen de aquel momento en que la vida palpitaba en tu pecho con fuerza regeneradora. Cuando tu cuerpo era ligero, la mirada chispeante, todo posible y fresco. Permite que ese recuerdo no sea solo imagen o pensamiento, sino un calor sutil desbordando desde el centro de tu pecho, irradiando a la piel y extendiéndose en ondas finísimas hasta la periferia de cada célula, como si el tiempo, por primera vez, obedeciera la nostalgia secreta encarcelada en tu ser. ¿Lo sentiste? Esa leve expansión interior no es una ilusión pasajera. Acabas de utilizar tu propio juicio, tu conciencia pura, como el péndulo que invoca el eco de tu juventud y lo pone a danzar en el presente. El tiempo acaba de inclinarse, aunque sea por un fugaz pestañeo, ante la soberanía de tu mente. Esto solo es el primer destello, la antesala de una ciencia tan antigua como olvidada, la señal inicial de que hay un código secreto que Thoth, el herrero del tiempo, ha custodiado para quienes se atreven a recordar. Si intuyes, aunque sea brumoso y vago, que la llave de la realidad se gira desde dentro, déjalo declarado en el rito moderno del comentario. El tiempo en mi cuerpo obedece a mi conciencia. Nada más que una palabra tuya bastará para inscribir la vibración de este instante en la corriente sutil del universo. Aún así, esto no es más que el umbral. Tras estas palabras se abre la auténtica alquimia hermética, donde el tiempo biológico se dobla sin esfuerzo ante quienes han aprendido a habitar el centro del huracán. Pero, ¿quién fue Thoth? No basta con definirlo como el dios de la escritura egipcia o el sutil mensajero de los dioses. La leyenda lo ve como un ser anterior al tiempo registrado. Un alma de Atlántida, aquel sacerdote, rey que emergió de las ruinas sumergidas, cargando en sus manos no solo la ciencia de las letras, sino los mapas del tiempo y la muerte.
Lo veo abandonar los templos deshechos de cristal, cruzando el abismo entre las edades, con el fulgor de una sabiduría preservada más allá de cualquier cataclismo. Thoth no huía del tiempo, ni lo combatía. Aprendió el arte de situarse en ese ojo absoluto donde todo giro se detiene, con voz de trueno y pluma de luz. Depositó los secretos en el corazón invisible de Egipto, donde las dunas aún custodian un santuario que es y no es lugar. El Halls de Amenti, descrito en susurros como cámara subterránea bajo la esfinge, pero cuyas verdaderas puertas son frecuencias de conciencia, no bloques de piedra. Solo con la lógica hermética podemos descifrar este misterio sin caer en el literalismo ingenuo. Todo es mente, dice el principio esencial. El universo es pensamiento densificado. La materia apenas la sombra congelada de una vibración primordial. Si Amenti parece inaccesible, es porque hemos buscado demasiado afuera. Su ubicación real se encuentra en el relieve ilimitado de nuestro interior, en la sintonía precisa en la que la conciencia trasciende el tiempo lineal y la frontera entre lo vivido y lo posible se desvanece, como la niebla dispersada por el sol. Es aquí, en la alquimia dorada de lo simbólico, donde la flor de loto luminosa brota del lodo, donde la piedra esmeralda entierra en su carne los códigos de la regeneración y la eternidad. Detrás del mito, Thoth señala la auténtica topografía humana. No somos carne y hueso confinados, para la hermética. Somos constelaciones multidimensionales, instrumentos afinados o desafinados por corrientes invisibles. El cuerpo físico, ánfora de experiencia, frágil y transitoria. El cuerpo sutil, o cuerpo etérico, es la red matérica viva, palpitante por donde fluyen los patrones que dictan la forma y la vida. Es la partitura original que la carne apenas interpreta. Y, por encima de todo, reside la chispa inmortal, el nous, inteligencia divina, potencial inagotable, llama nunca extinta. Así, la vejez, el desgaste, la fatiga, no son enemigos exteriores sino sombras proyectadas desde una distorsión en el campo etérico. Al igual que el prana en India, el chi de Oriente, la shefa cabalística, el aliento vital organiza la materia. Si el diseño se corrompe, el reflejo corporal pronto lo imita. Como es arriba, es abajo, resuena el axioma. Lo que siembras en tu mente y energía, inevitablemente emerge en la superficie de tus días. Por eso, todo intento de revertir la edad que parte solo de lociones, rutinas físicas o píldoras es vano. Para ralentizar o invertir la marcha del reloj, el trabajo debe ser desde la sala de máquinas etérea y las cámaras brillantes de la conciencia. Y en el sancta sanctorum de nuestro sistema, donde las dimensiones se superponen y el sentido común se agrieta, vive un diamante oculto dentro del cerebro, aquel punto ignoto, cantado por alquimistas y videntes, que los egipcios velaron tras la geometría sagrada del ojo de Horus. No solo es glándula, tampoco solo símbolo, es pasaje, prisma, espejo que recoge la luz de mundos y la refracta a la conciencia. Cuando el latido es caótico, la mente ansiosa y el corazón pesado, el eje dorado se tuerce y la luz que desde ahí se emite se vuelve opaca, fragmentada. El tiempo parece acelerar
la energía cae, la degradación se activa. Pero cuando el pensamiento, el pulso emocional y la respiración coinciden en un solo ritmo, entonces ese cristal central se pule, abriendo la posibilidad de que los minutos fluyan como miel. Las heridas cicatricen a una velocidad inesperada y el cuerpo entre en resonancia con su diseño original. Thoth jamás buscó ser objeto de adoración, sino espejo para que cada cual despierte su propio ojo interno. Convertirse en amo del tiempo es, en el fondo, recordar que lo sagrado no es un dogma ni un lugar, sino un potencial constante latente en la médula de cada experiencia. Ahora la invitación es a encarnar ese misterio a través del rito, a cruzar desde el saber al ser. ¿Y tú? ¿Qué frecuencia eliges habitar? Si en tu fuero interno surge una resonancia ante estas palabras, deja tu huella en los comentarios y acompáñanos en el siguiente peldaño de esta peregrinación sin nombre. No llegaste aquí por casualidad. Algo, quizá una brisa sutil que sopla desde recuerdos olvidados, te ha guiado a este umbral donde el tiempo, siempre vigilante, se detiene y aguarda tu primer gesto consciente. Ahora, escucha atentamente. Si en los próximos 30 segundos no percibes que el tiempo se dobla suave y moteado dentro de tu pecho, puedes retirarte, cerrar esta ventana y seguir viajando por la corriente incesante de los días. Pero si decides quedarte, permíteme conducirte a un sencillo experimento, un rito mínimo, tan antiguo como la memoria del agua en las piedras. Cierra los ojos suavemente. Inhala por la nariz. Contando hasta 4. Detén el aire un latido y exhala largo, como si cada fragmento de preocupación fuera arrastrado por la marea serena de tu propio ser. Mientras el aire baila en tu interior, convoca la imagen de un instante luminoso, la vitalidad en las venas, la risa estallando desde dentro, el poder intacto de tu presencia en un mundo donde todo parece posible. No es necesario entender, solo sentir. Percibes el pecho dilatándose, el leve calor extendiéndose hasta las yemas de los dedos. Deja que la vibración de ese recuerdo irrumpa en tu ahora, mezclando pasado y presente en una sola corriente de energía. Lo que acabas de realizar no es magia vulgar, sino el primer paso hacia la maestría hermética. Usar tu conciencia como llave para arrastrar una frecuencia del ayer hacia el hoy, obligando al tiempo a responder a tu llamado interno. Ahí está la prueba. Por un instante, tus células han obedecido a tu mente. El reloj interno se rinde ante el veredicto de una intención. Este solo es el primer destello de la enseñanza de Thoth. Si resuena en ti la certeza de que lo real comienza en lo invisible, escribe en los comentarios: el tiempo en mi cuerpo obedece a mi conciencia. Y recuerda, hemos apenas girado el picaporte. Detrás de esta puerta titilan los salones sin fin donde la ciencia hermética fabricó las claves para vencer al desgaste inexorable de la carne. ¿Te atreves a empujarla? Escucha la verdad que viaja a cuestas del mito, atravesando eras y catástrofes. Thoth, el dios Ibis de Egipto, custodio de palabras y ciclos, es mucho más que una estatua perdida bajo la arena. Los susurros de la historia lo describen como sobreviviente de Atlántida. Esa Atlántida diluida por la furia de las aguas. Imagina la silueta de Thoth, solo entre ruinas de cristal y columnatas resquebrajadas, recogiendo los fragmentos de un saber que trasciende las edades, el arte de entrar y salir del tiempo, el secreto para tejer la vida y la muerte en una misma urdimbre. Thoth llegó a las orillas del Nilo,
Cuando Egipto era aún un presagio, no huyó del tiempo, lo comprendió desde su centro, como quien aprende a morar justo en el ojo de la tormenta donde todo ruido se apaga. Su mayor legado, el Halls de Amenti, recinto doble, físico y etéreo, escondido quizá bajo la sombra silenciosa de la esfinge, pero también latente, como vibración mental que cualquiera puede cruzar si sabe la contraseña interna. Porque el primer axioma hermético brilla aquí como una antorcha. Todo es mente, el universo es mental. Lo que llamas materia no es más que oscura cristalización de ideas. Cada cosa es antes vibración en el vientre de la conciencia. Así, Amenti no es tanto un lugar recóndito en el mapa, sino una frecuencia disuelta en nuestra constitución más sutil. Visualiza símbolos, lotos de luz brotando en el vacío, ríos de fuego líquido fluyendo hacia cámaras donde las piedras, talladas en esmeraldas, encierran códigos aguardando ser respirados de nuevo. Pronto te revelaré cómo estos arquetipos se traducen en la tarea concreta de regenerar el cuerpo, de torcer el hilo del envejecimiento y devolverlo a su nudo de origen. Bajemos ahora de la leyenda a la arquitectura interna, pues el mapa real que interesa no es el de templos y tumbas, sino el de tu propio ser. En el hábito moderno, el cuerpo es solo máquina, hueso, músculo, química y azar. Pero para Thoth y los iniciados del arte hermético, el ser humano es un microcosmos, una catedral de realidades apiladas una dentro de otra. Observa la imagen. Al fondo, el cuerpo físico, humilde vasija que recibe y transmite. Sobre él, el cuerpo etérico, una red de filamentos ligeros, invisible pero real, sosteniendo órganos, tejidos, pero sobre todo informando, organizando, vigilando el orden secreto de la vida. Y más arriba, o quizás más adentro, el núcleo incandescente del nous, el destello del mente universal chispeando en cada célula. Esa red de luz es la verdadera partitura donde se dibujan minúsculos y poderosos los acordes de la juventud o la decadencia. Envejecemos no porque la carne así lo quiera, sino porque la matriz de energía se desordena con cada pensamiento caótico, cada emoción no resuelta. El hermetismo, como el yoga, el Tao, la Kabbalah, enseña que toda transformación comienza arriba, en lo sutil, y solo después se cuenta abajo, en la piel. Como es arriba, es abajo. Tu mundo externo no es más que reflejo de los patrones que vibran en tu interior invisible. Si deseas cambiar tu relación con el tiempo, no luches contra las arrugas en el espejo. Trabaja, en cambio, con la frecuencia oculta donde el tiempo realmente discurre. Sumérgete conmigo en el santuario del cráneo, ese oratorio secreto al que tan pocos prestan atención. Hay allí un eje dorado, un hilo de oro que enlaza el corazón palpitante, la mente bullente y un punto minúsculo y significativo, sutil oculto como gema negra bajo la bóveda estrellada de tu cerebro. Los antiguos lo llamaron el óleo de Thoth, el ojo de la visión verdadera. No se trata aquí de órganos ni de glándulas coloidales, aunque algunos modernos intuyen paralelos en la glándula pineal, sino de un centro de percepción. Una suerte de prisma espiritual capaz de refractar la luz del tiempo y convertirla en experiencia. Cuando mente y corazón van por sendas rotas, cuando el miedo, la prisa, la memoria rancia gobiernan, este eje dorado se curva, la luz se dispersa y el tiempo se vuelve tirano, apresurando la marcha del envejecimiento y el cansancio. Pero si logras coaxer en ti la coherencia, respirar, sentir y pensar alineados,
El eje interno reluce y se convierte en cristal perfecto. Entonces, el tiempo se dilata, como río que se ensancha en su cauce. Momentos ordinarios se vuelven infinitos, y el cuerpo accede a misterios de autosanación y renacimiento. Los sabios decían: activar este ojo es convocar la eternidad desde el ahora, no para adorar lo ajeno, sino para convertirse en su propio maestro del tiempo. Ahora que la teoría ha dejado de ser humo para convertirse en posibilidad tangible, es momento de que vivas el rito. La técnica secreta de Thoth se despliega en dos fases, como las alas de una misma ave. Primero, busca un refugio de quietud. Siéntate con la columna recta o túmbate, que nada pese sobre tu espalda. Adopta el ritmo sagrado. Inhala en 4, retén en 2, exhala en 6. Percibe que el pulso del corazón, la respiración y el campo energético comienzan a danzar juntos, reduciendo el murmullo del mundo hasta un leve suspiro. Lleva tu atención, sin forzar, al centro de tu frente. No lo imagines. Simplemente permite que surja la sensación de un octágono de esmeralda, vivo y palpitante entre las cejas. Con cada inhalación, la luz verde y dorada fluye hacia abajo, acariciando vértebra por vértebra. En cada exhalación, todos los miedos, la prisa y el peso del calendario se disuelven en niebla. Susurra en silencio: el tiempo en mí sirve al espíritu. Siente cómo esta fórmula no es palabra vacía, sino vibración que realinea cada fibra de tu ser. Esta primera fase afina el instrumento. Solo en el silencio profundo es posible entrar a la mente personal. La segunda fase consiste en revivir un instante de pureza radical, donde no solo la juventud brillaba en la piel, sino que el alma se reconocía en su poder pleno. Trae a tu memoria una escena donde fuiste auténtico, indestructible, imposible de erosionar por el viento del tiempo. ¿Dónde estabas? ¿Qué colores predominaban? ¿Cuál era el aroma del aire? Siente tu cuerpo tal como era entonces. Deja que la emoción te bañe con electricidad renovada. Ahora imagina que ese recuerdo se convierte en un río de luz que, desde el pasado, desemboca justo en tu corazón. La corriente asciende, chisporroteando, por el eje dorado hasta el ojo secreto en el centro de tu cabeza. La vibración de ese momento se esparce como un manto cálido sobre los brazos, las piernas, la piel. No es un truco, a nivel cuántico. La memoria está reescribiendo instrucciones sobre el organismo, enseñando a cada célula a recordar cómo vibrar en su frecuencia original. Culmina el rito en completa quietud, sin imaginar, sin decir nada. Solo respira en el silencio y permite que el eco de la práctica siga modelando tu campo energético. Repítelo cada día, a ser posible a la misma hora. Así, poco a poco, construirás tu propio templo de Thoth en el tiempo invisible. Y entonces, ¿qué sucede cuando incorporas todo esto a la vida corriente? Cuando dejas de ser esclavo del reloj y comienzas a bordar tus propios compases. Los cambios al inicio son sutiles. El sueño profundo. Las mañanas espaciosas donde nadie te persigue. Minutos que se expanden y densifican como perlas en el hilo de la vigilia. Notas que ante la prisa, los conflictos o el peso de los plazos, ya no reaccionas instintivamente. Algo en ti se demora. Observa. Elige. Teje desde otro ritmo. Es la señal de que tu campo energético se ha desprendido parcialmente del tiempo psicológico, acercándose a las aguas eternas de Kairos, donde solo existe el ahora.
entiendes, quizá por primera vez, que la juventud no es calendario, sino frecuencia, una melodía interna a la que puedes sintonizar, día tras día, con tu respiración, tus pensamientos y las memorias que cultivas. Thoth queda atrás como maestro. Sí, pero espera que tú ocupes su lugar. Quien domina el campo mental, domina la ilusión del tiempo. Si sientes el llamado de tu propia transfiguración, deja tu afirmación en los comentarios. Soy el tejedor del tiempo en mi vida. Así anclarás la nueva vibración, no solo para ti, sino para quienes aguardan escuchar otra música. Pronto exploraremos juntos otros principios herméticos. El ritmo, la correspondencia, la causalidad, y cómo emplearlos para reescribir no solo la edad biológica, sino todo el relato de tu existencia. Y no olvides, si conoces a alguien atrapado en el miedo a la edad o paralizado por la sensación de haber llegado tarde a la fiesta de la vida, comparte este mensaje. Estarás extendiendo la melodía secreta que Thoth, desde el origen de los siglos, ha entonado para quienes se atreven a recordar. Al final, Thoth no te otorga un segundo más en el reloj, te muestra, con silenciosa paciencia, el portal de la eternidad, siempre latente en el pulso de tu propio corazón. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a escuchar aquello que no necesita ser dicho? Deja tu marca en los comentarios y acompáñanos en el próximo viaje hacia los misterios aún por revelar. No has llegado aquí por azar. Algo, quizá una hebra invisible tejida entre vidas, ha traído tus ojos a estas líneas. Detente un instante. Si en los próximos 30 segundos no sientes el leve susurro del tiempo languideciendo en tu interior, puedes irte sin mirar atrás. Pero si te quedas, permíteme guiarte. Cierra los ojos. Deja que el aire entre profundo por tu nariz, contando hasta 4, reteniendo suavemente la respiración mientras un calor antiguo se despierta en tu pecho. Al exhalar, lento por la boca, evoca un instante de tu vida en el que te sentiste invulnerable. La risa vibrando en tus costillas, tus músculos latiendo con la juventud, el corazón rebosando posibilidades. Siente cómo ese momento más allá de la memoria se convierte en pulso, en energía todavía viva. Lo percibes, una expansión etérea, casi imperceptible. Recorre tu cuerpo. En este preciso ahora has usado el poder de tu conciencia para llamar a un recuerdo, una frecuencia arcaica, y devolverla al presente durante un mínimo destello. El tiempo obedeció a tu voluntad. Apenas ha sido la primera gota de un océano mayor. Tu cuerpo ha respondido a tu interior. Si puedes intuir siquiera una chispa de verdad en esta experiencia, escribe abajo. El tiempo en mi cuerpo obedece a mi conciencia. No es más que un umbral. Detrás aguarda la ciencia secreta de Thoth. Esa alquimia antigua que transfigura los segundos en eternidad, tal y como fue sellada por los sabios de Egipto en los pasillos silenciosos del hermetismo. Cuenta la bruma de los eones que Thoth no fue solo un dios inscripto en jeroglíficos, sino el eco viviente de una civilización sumergida en el misterio. Atlantis, imagina, si puedes, el resplandor de templos cristalinos ahogados bajo mares olvidados. Y a Thoth, portador de códigos, cruzando las aguas del tiempo para sembrar la semilla de la inmortalidad en las orillas desnudas del Nilo. No vino huyendo de la muerte, sino con la sabiduría del que camina en el ojo del huracán, donde todas las fuerzas confluyen y el movimiento se anula.
La tradición murmura que bajo la piedra indescifrable de la Esfinge existe una cámara, el legendario Salón de Amenti, un santuario no solo físico sino mental, una frecuencia donde el fluir del tiempo se deshace ante la orden de la mente, allí, cada ciclo de siglos. Thoth sumergía su ser en el loto de luz líquida, un fuego etéreo capaz de revertir el tejido mismo del envejecimiento. Amenti es más que un destino, es un estado que mora en cada uno de nosotros, un lugar umbral que solo se abre al caminante que comprende que la materia no es más que pensamiento condensado, y que todo cuanto sucede fuera es reflejo inviolable de un vibrar íntimo. Las tablillas de esmeralda, grabadas con símbolos que ningún tiempo puede erosionar, susurran esta revelación. No hay materia sin idea, ni límite que no pueda cruzarse si la mente recuerda. Más adelante, revelaré cómo Thoth tejió esta gnosis en una praxis capaz de redirigir el caudal de los años. Hagamos un mapa del ser que no se ve. Para los contemporáneos, el cuerpo es un amasijo de huesos y carne sometido al desgaste. Pero para Thoth y los místicos herméticos, la apariencia física es apenas la vestidura externa de una arquitectura más vasta. En la quietud, cuando el ruido se disuelve, pueden distinguirse tres estratos: el cuerpo denso, esa vasija de barro animada por impulsos; el cuerpo etérico, una trama luminosa en la que circula la energía primigenia; y el nous, chispa mental que ancla la realidad, el reflejo vivo del todo en miniatura. El cuerpo etérico es puente y modelo, el plano sobre el cual la biología toma forma. Si la red de luz vibra en desorden, la materia arrastra sus cicatrices, arrugas, fatiga, degeneración como eco atrasado de un caos más sutil, así como el prana danza en los textos védicos y el chi serpentea en los anales taoístas. El flujo vital es universal y trasciende fronteras. El principio hermético dice: como es arriba, es abajo. Lo que sucede en el intervalo invisible entre pensamiento y sentimiento pronto corta su sello en la piel, en el pulso, en cada célula. Retardar el tiempo, entonces, no consiste en embalsamar el cuerpo, sino en sintonizar la armonía de los estratos invisibles que lo sostienen. Existe, sin embargo, un santuario aún más secreto: la bóveda dorada en el centro mismo de nuestro cráneo. Un lazo de energía unifica corazón, mente y una glándula oculta, miniatura de diamante envuelta en penumbra, que ha sido llamada el ojo de Thoth. Este no es un simple adorno mítico, es la puerta entre mundos, el prisma que modula el tiempo interior. Cuando la mente bulle en ansiedad y el pecho se cierra bajo el yugo del miedo, este eje se distorsiona, proyectando un halo apagado y torcido que nos arroja en el vértigo de los relojes. Los días corren, los cuerpos caen presa del deterioro, pero en el instante raro en que pensamientos, latido y aliento se funden en serenidad, el ojo se pulimenta, canalizando una corriente de luz que distiende la vivencia y abre la posibilidad del tiempo elástico. La ciencia roza este misterio en laboratorios, describiendo ondas cerebrales o alteraciones temporales en la meditación, pero para el iniciado, sigue siendo la alquimia antigua del silencio interior. Thoth no pide adoración, nos invita a encender ese ojo para erigir en nosotros mismos el nuevo eje del tiempo. Y ahora, la ceremonia secreta. Cierra las puertas, siéntate con la columna atenta o recuéstate en la penumbra.
Dedica los primeros instantes a regular la respiración. Inhala en 4, mantén en 2, exhala en 6. Cada ciclo lava el ruido mental. Sincroniza tu pulso con la melodía callada de la energía cósmica. Centra la atención en la frente, allí donde reside el ojo esmeralda, y visualiza su luz en expansión. Con cada inhalación, imagina que destellos verde, dorados descienden desde la esfera a lo largo de tu columna. Al exhalar, permite que se disuelvan, junto con ellas, las imágenes de fatiga, vejez y miedo. Como bruma al amanecer, repite mentalmente. El tiempo en mí se somete al espíritu, siente la vibración. Deja que cada palabra resuene más allá del idioma y penetre en la urdimbre misma de tus células. Esta es la afinación previa, el umbral de Amenti latiendo en tu propio campo áurico. Una vez alcanzada la quietud, invoca el segundo paso. Llama a ese recuerdo intocado por las arenas. Un instante en que fuiste puro, luminoso, íntegro, quizá un día de sol. Una travesura. Una mirada donde el mundo era nuevo. Entra en la memoria. Colores, olores, texturas, la presión del aire, el júbilo eléctrico en las extremidades. Después, imagina un río de luz que surca desde el pasado directo a tu corazón, inundando cada rincón, subiendo al eje dorado, infundiendo en tu cuerpo la huella vibratoria de ese ser triunfante sobre el tiempo. Aquí, la emoción no es nostalgia, es fuerza activa. Es el software que actualiza cada célula y le recuerda cómo vibrar en juventud intemporal. Quédate algunos minutos en el remanso, sin hacer nada más que respirar y percibir. En ese silencio, tu cuerpo aprende. La práctica diaria, a la misma hora, fortalece este templo interior hasta que la corteza del tiempo se agriete por dentro. Y cuando la ceremonia se convierte en hábito, el mundo entero se vuelve otro. Los sueños ganan hondura. El amanecer te recibe con amplitud en vez de premura. Las horas se estiran. Los retos y conflictos ya no arrastran como un huracán, sino que llegan con pausa y te permiten elegir tu danza. Poco a poco, sales de la dictadura del tiempo psicológico y te acercas al umbral de la eternidad. El cronos cede su cetro al kairos, y hasta el envejecimiento se convierte en una historia antigua perdida entre vibraciones. Porque la juventud deja de ser un número y se torna en melodía. La melodía que puedes pulsar en cualquier momento con el aliento. La idea, el recuerdo, como predijo Thoth. Quien domine el campo sutil del espíritu, dominará la ilusión del tiempo. Devuélvelo ahora al mundo. Deja la declaración "soy el tejedor del tiempo de mi vida" en los comentarios y sella así el inicio de tu nueva frecuencia. Y si quieres que esta ola recorra a otros, comparte este mensaje con quien viva atrapado en su edad o en el miedo de haber perdido el tren. Thoth no añade segundos. Él revela la puerta escondida en el latido de tu corazón para que comprendas que la eternidad, en verdad, siempre fue tu hogar. ¿Y tú? ¿Estás listo para cruzar el umbral que no requiere palabras? Déjame tu huella y sigamos juntos la senda de lo innombrable, abriendo la próxima puerta, juntos, hacia lo infinito. No has llegado aquí por azar. Hay algo en el eco de tu propio tiempo interior que te ha traído. Un llamado que resuena más allá del bullicio cotidiano, tocando las fibras indescifrables de tu memoria más antigua. Abandona por un instante la necesidad de entender
de analizar, de desglosar la realidad en fragmentos, y permítete recibir, aunque sea por 30 segundos, una invitación a experimentar el misterio con el cuerpo entero. Si en ese lapso no sientes el latido del tiempo tornarse maleable dentro de ti, eres libre de dejar este espacio. Pero si te atreves, cierra los ojos, respira lenta y suavemente por la nariz contando hasta 4, y mantén ese aliento suspendido como si el mundo entero esperase tu exhalación. Deja que surja, desde tu pecho, la imagen intacta de aquel preciso instante en el que irrumpió la fuerza vital. Una risa incontenible, el aroma metálico de la juventud en tu piel, la plenitud de ser cuerpo y espíritu en un solo trazo de fuego. Permanece ahí. Exhala suavemente, dejando que esa ola tibia se expanda por el pecho, abriendo la jaula apretada de las costillas, y escucha. Lo has sentido. El tiempo, obediente a la conciencia, ha cedido. No tienes que aceptarlo como fe ciega ni entregarte a palabras vacías. Lo real lo acaba de recorrer, silencioso, el circuito eléctrico de tu carne. Acabas de abrir apenas la primera grieta en el muro ilusorio de lo irreversible. Si de verdad presientes que la raíz de toda realidad comienza en el silencio interior, deja en la memoria de este viaje una afirmación. El tiempo en mi cuerpo responde a mi mente. Pues esta no es una artimaña pasajera de la imaginación, sino el umbral mismo de una ciencia secreta destinada a quienes se atreven a recordar el lenguaje olvidado de los dioses. Imagina ahora, mientras el eco de esa experiencia resuena en ti, la silueta majestuosa de Thoth en los albores de la historia, no como mito polvoriento, sino como aquel que atravesó intacto el cataclismo de una civilización perdida. Atlantis. Vele abandonar templos cristalinos derramados tras las aguas, llevando consigo la antorcha intacta de un saber prohibido sobre el tiempo, la muerte y el despertar eterno. Su andar lo conduce al sagrado valle del Nilo, aún virgen de imperios, donde la noche y el desierto susurran un lenguaje distinto. Thoth no huía del tiempo, aprendió a situarse en el absoluto centro del huracán, donde todo movimiento se desvanece y la eternidad se pliega como un loto abierto. Se dice que erigió, bajo las dunas y las sombras de la Esfinge, los salones de Amenti, recinto doble, tanto intrincado pasaje físico como reino intangible donde el tiempo lineal deja de impartir sus dictámenes férreos. La ciencia hermética de Thoth se inscribe así no en fórmulas materiales, sino en la conciencia. Todo es mente, reza el axioma. Nada de lo que ves existe separadamente de lo que piensas. Materia y espíritu son lenguas, alternativas de un mismo viento primordial. Tal vez, entonces, el verdadero Amenti no yace bajo la piedra, sino en los pliegues más profundos de tu mente. Allí donde la memoria pura accede a frecuencias que trascienden lo meramente humano. Loto de fuego, océano líquido de luz, tabla esmeralda donde el destino fue esculpido. Ahí Thoth selló los mapas del poder para quienes se atreven a tocar la cripta de lo imposible. Pero, ¿cómo se traslada ese eco mitológico al cuerpo palpitante que habitas hoy? El hermetismo nos invita a instaurar una cartografía secreta, tan real como invisible. Si hoy te piensas como una máquina de carne y accidente, has extraviado la sabiduría ancestral que veía en ti un cosmos en miniatura, entretejido en capas. Primero, el cuerpo denso, vasija que contiene y serpea entre tensiones. Después,
el cuerpo etérico, una red radiante, invisible a los ojos pero más real que los huesos, matriz luminosa sobre la que danza cada célula, cada pensamiento fugaz. Si eres capaz de imaginarlo, verás cómo el deterioro de tu piel, la fatiga de tus huesos, son solo la sombra tardía de desarmonías transmitidas desde esa estructura intangible. El diseño original, vibratorio, del ser. De la India te vendrán ecos de prana, de la China el murmullo del chi, de la Cábala la arquitectura de los sefirot, hilos distintos de una misma urdimbre. Como es arriba, es abajo. Lo que siembras en los patios de tu mente y tu campo energético, tarde o temprano florece o se marchita en tu cuerpo. Y es aquí donde el secreto se esclarece. Para doblegar el tiempo, el lugar no es tu carne perecedera, sino ese territorio sutil donde se escribe el código lejano de tu cronología. Avanza conmigo, más allá de los templos, al Sancta Sanctorum sepultado en tu propia cabeza, allí donde la ciencia moderna, presa del materialismo, solo intuye una pequeña glándula oculta. Los antiguos vieron el ojo de Thoth, un diamante suspendido en tinieblas, eje vertical que enlaza corazón, cerebro y las corrientes mismas del pensamiento. Este ojo no ve lo aparente, percibe los mares invisibles donde el tiempo se pliega, multiplicado y flexible. En vez de arrastrarse como una línea inexorable, lo notas. Cuando el corazón vacila y la mente titubea en el miedo y la confusión, este eje se tuerce. La luz que emana de ese núcleo esmeralda se distorsiona, y de pronto los días pasan como ráfagas. La fatiga se adhiere a tus huesos, y el envejecimiento adquiere prisa. Pero si consigues, aunque sea un instante, alinear la melodía de la respiración con el pulso cardíaco y la quietud mental, la lente se afina, la luz se ordena y el flujo cronológico se rinde. Sueña entonces con los viejos rituales, estados alfa o teta donde el cerebro, liberado, se zambulle en el océano donde todo tiempo se reconfigura. Thoth no exigía adoración, sino despertar, activar su ojo en ti, sentir el flujo y la hondura de tu propio tiempo sagrado, convertirte, por fin, en artífice de tus días. Ahora es el momento. Deja que la teoría se transforme en acto, que tu cuerpo y tus memorias encarnen el misterio. Busca un refugio de silencio, un rincón donde el mundo no imponga sus ritmos. Siéntate, espalda recta como mástil de un navío celestial, o descansa tu cuerpo en fe sobre la tierra madre. Respira. 4 tiempos inhalando. Expansión serena. Mantén el aliento suspendido como un presagio. Y luego exhala, larga y suavemente, liberando no solo aire, sino el peso inmemorial de relojes y calendarios. Repite este ciclo. Siente cómo cada exhalación vacía la mente y amansa el corazón. Lleva entonces tu atención a la frente. Entre ceja y ceja, ahí imagina una esmeralda radiante, irradiando ondas doradas hacia el interior. Con cada inhalación, ese brillo desciende como río de vitalidad por la columna. Con cada exhalación, deja que las imágenes de estrés y vejez se desvanezcan como neblina bajo el sol. Susurra en tu interior. El tiempo en mí responde al espíritu y permite que cada sílaba encuentre eco en tu pulso. Este rito no es mera sugestión. Es la afinación precisa de tu campo. El pasaje a tu propio amenti. Cuando estés en calma, convoca ahora una memoria que no sea solo joven, sino honesta, un instante donde eras íntegro, luminoso, intemporal. Revívelo con toda la riqueza de tus sentidos.
el color del cielo, la textura del aire, los sonidos sumergidos, el sabor ardiente de esa plenitud sin miedo. Haz que ese recuerdo se convierta en corriente viva, viajando del pasado a tu pecho, llenando el corazón y ascendiendo con un fulgor creciente hasta el eje oculto de tu mente. Siente como una ola de juventud baña tu cuerpo desde dentro, modulando cada célula, enseñando al organismo el antiguo canto de la regeneración. Siéntate unos minutos más en el puro silencio, ya sin imágenes. Permite que todo tu ser absorba la poderosa vibración. Has tocado, aunque solo sea por hoy, el umbral del tiempo suspendido. Con la práctica, notarás los susurros del cambio, el descanso profundo, el fluir sereno del día sin urgencia, la presencia expandida que te permite elegir antes que reaccionar, la ligereza ante los plazos y el cansancio, la suave distancia de quien ya no vive colgado del reloj, sino suspendido en el cauce interior de su propio tiempo sagrado. Cada uno de estos síntomas es la señal de que la energía comienza a emanciparse de Cronos y se acerca al reino sutil de Kairos. Pronto sabrás que la juventud no es un número, sino una frecuencia, una melodía interior forjada a diario con tu aliento y tus recuerdos. Quien domina el campo espiritual, domina la ilusión del tiempo. Así enseñaba Todd. Confirma tu transformación. Deja en los anales de este viaje un eco vivo. Soy el tejedor del tiempo en mi propia vida. Así te unes, no solo en palabras, sino en vibración, al linaje de quienes reconocen el poder de volver a elegir su destino. El portal ha sido abierto, pero es apenas el comienzo. Pronto, junto a estas enseñanzas, descubrirás secretos aún más profundos, el ritmo del universo, la ley de correspondencia, el arte de transmutar tu historia en salud, abundancia y amor. Ofrece esta llave, si resuena en ti, a alguien aún atrapado en el miedo de llegar tarde a su propia vida. Porque Todd no reparte tiempo nuevo, tan solo señala el umbral de lo eterno, siempre latente en la música de tu corazón. ¿Y tú, estás ya preparado para escuchar lo que no se puede decir? Deja tu huella bajo este mensaje y prosigamos el viaje hacia aquello que la mente solo se atreve a intuir en silencio. No has llegado a este instante por mero azar. Las fuerzas que te han traído hasta aquí conocen el pulso secreto del tiempo en tu pecho. Imagina, tan solo por un respiro, que la diferencia entre la vida sin límites y la rutina marchita del olvido depende de 30 segundos de silencio interior. Si no sientes el leve susurro de la eternidad abriéndose en tu interior en menos de medio minuto, puedes cerrar este video y dejar que el tiempo te lleve, como una hoja más en el río del olvido. Pero si te quedas, permíteme guiarte en un breve ritual, un umbral donde el velo entre pasado y presente se disuelve y la realidad se pliega obediente ante tu conciencia. Cierra los ojos. Permite que el aire entre por tu nariz durante una cuenta sagrada de 4. Deja que cada partícula de oxígeno baile en tu sangre. Mientras retienes el hálito del cosmos apenas 2 latidos. Exhala largo y lento, como si soltaras siglos de historia acumulada. Mientras tu pecho se expande, convoca la imagen de aquel momento en que sentiste la vitalidad cruda corriendo por tus venas, una risa juvenil, un triunfo inesperado, la luz dorada de un amanecer antiguo. Haz que esa emoción resurja hasta posarse cálida en el centro de tu corazón. Percibe el calor, el zumbido sutil en tus células como si la materia misma reconociera la orden de tu espíritu. Así, con un gesto casi invisible. Acabas de convocar un recuerdo no solo mental, sino vibracional que trasciende el tiempo limitado.
Has traído la juventud de tu pasado al instante eterno de la hora. El cuerpo, templo y servidor de lo inmaterial. Has seguido de inmediato la directriz de tu voluntad. ¿Lo has sentido? Eso es la primera chispa. Si crees en la verdad fulgurante de que la realidad nace primero desde dentro, déjalo grabado como un eco. El tiempo en mi cuerpo obedece a mi conciencia. Esta es apenas la antesala. Más allá de este umbral descansa una ciencia hermética matemática oculta de la renovación y el dominio del tiempo que Thoth, el señor del aliento primordial, selló en símbolos y enigmas hace incontables eras. En la bruma originaria, donde los ecos de la Atlántida aún resuenan, surge la figura enigmática de Thoth, no un mero escriba, sino un rey, sacerdote sobreviviente de la catástrofe. Las leyendas antiguas narran cómo caminó sobre los escombros de templos resplandecientes, portando en su interior el arca de los secretos eternos, fórmulas de la muerte, la vida y el éxtasis de la inmortalidad. Llegó a un Nilo aún salvaje, donde los dioses eran solo presentimientos y la piedra no conocía el nombre. Thoth no buscaba huir del tiempo, sino morar en su vórtice, donde ni la destrucción ni el olvido tiene reclamo. Imagina sus pasos descendiendo bajo la arena del Giza, penetrando las cavidades secretas del suelo sagrado. El templo de Thoth, la mítica sala de Amenti, no era simplemente un crisol bajo tierra, sino una frecuencia, una morada vibracional donde la ley recta del tiempo lineal se quiebra y el alma resplandece sin cadenas. El principio más fundamental del hermetismo se revela. Todo es mente. La materia, tan sólida y terca, no es más que pensamiento cristalizado en formas pasajeras. Así, Amenti misma puede ser convocada desde el Sancta Sanctorum interior, en la quietud limpia de la conciencia pura, cada símbolo en jade, cada loto que abre su luz en las aguas eternas. Insinúa lo mismo. El verdadero arte de Thoth es tejer con su mente las pautas de la eternidad, reescribir el ciclo inquebrantable del envejecimiento, y nosotros, viajeros de carne y asombro, apenas rozamos la superficie de ese saber dorado, presintiendo en el misterio la promesa de redención del tiempo. Para penetrar este velo, es imprescindible mirar el cuerpo humano tal como los antiguos maestros lo imaginaron, no como maquinaria burda, sino como una obra coral de planos y energías. Según Thoth, somos constelaciones andantes. El cuerpo material, nuestro vaso primario, recibe el soplo de un cuerpo etérico, la urdimbre luminosa cuyos hilos sostienen la trama de cada célula. Más allá de ambos, arde silenciosa la chispa del nous, inteligencia divina. El testigo, este cuerpo sutil, invisible a los ojos desatentos, es el verdadero reloj donde el tiempo madura o rejuvenece, todo surco sobre nuestra piel, cada cabello plateado, no es más que la sombra proyectada por una distorsión previa en la red etérica. Las tradiciones convergen en este saber universal, el prana de los Vedas, el chi de los sabios taoístas, la estructura de los sefirot en la cábala, el cómo arriba, así abajo se encarna, toda turbulencia en la mente, todo miedo sostenido, todo amor invocado, imprime un reflejo indeleble en la materia. Detener el paso del tiempo no consiste entonces en embalsamar la carne, sino en restaurar la armonía del diseño invisible, allí donde el verdadero tic-tac inicia su canción secreta. Pero el misterio no termina ahí. En el crisol interior habita el ojo insomne de Thoth, el eje dorado oculto en el corazón del cerebro.
No lo nombres simplemente con la sequedad académica de la ciencia. Imagínalo como un diamante sumergido en la noche silente de tu cráneo. Este ojo evocado en los jeroglíficos antiguos como el ojo de Horus es el sensor vibracional del alma, la brújula que apunta al infinito. Cuando el caos mental y la pesadez emocional distorsionan su luz, el tiempo se convierte en látigo y el cuerpo cede ante la fatiga. Pero cuando la mente, Pati, el corazón y la respiración tejen juntos la melodía de la coherencia, el ojo místico, lente, precisa y transparente modula la luz interna y la curva a favor del renacer. Entonces, los minutos se estiran, las heridas retroceden, la biología se rinde ante la matriz original. Modernos estudios apenas se asoman, balbuceando sobre ondas alfa y estados de conciencia expandidos, pero los antiguos ya sabían. Este eje es la puerta a los jardines inaccesibles de Amenti interna. Thoth no implora devoción. Su enseñanza es la activación del ojo interior, la ascensión del humano a su derecho de amo y tejedor de su propia cronología. Ha llegado el momento de cruzar el umbral con acción concreta, de imitar el rito sellado por generaciones de adeptos herméticos si deseas experimentar el giro, la inflexión de tu propio tiempo biológico. Sigue esta práctica en dos fases, un viaje entre símbolos y sensaciones. Primera fase. Encuentra refugio en un espacio donde tu paz no sea interrumpida. Siéntate erguido, columna recta, o descansa tu cuerpo sobre la tierra como si fueses piedra sagrada. Inhala en una cadencia de 4. Sostiene 2 pulsares. Exhala en 6. Percibe cómo no solo se tranquiliza el sistema, sino que la sinfonía entre corazón y campo energético se orquesta suave. Lleva tu atención al centro de la frente. Y allí imagina un octágono de esmeralda refulgiendo. Mientras el aire ingresa, visualiza la luz verde y dorada descendiendo a lo largo de tu columna. Al exhalar, deja que toda imagen de presión, vejez o temor se disipe como niebla matinal. Repite internamente el mantra. El tiempo en mí se pliega ante el espíritu. Siente su vibrar como orden grabada en el código de tus células. Así afinas tu instrumento, preparando el silencio fértil para la segunda fase. Cuando el cuerpo y el alma hallan quietud, convoca un recuerdo exacto, aquel que no solo irradia juventud, sino autenticidad, ese instante en que fuiste perfectamente tú, sin rozar el olvido ni sufrir el filo del tiempo. Sumérgete ahí, sintiendo los colores, el aire, la vibración. Trae esa vivencia a la hora, visualizándola como un río de luz que te atraviesa. Infundiéndote una ola de vigor y claridad, permite que la energía se extienda a cada extremo de tu ser. Estás en un nivel profundo, ordenando tus tejidos y memorias a recordar la vibración del renacimiento, instruyendo a cada átomo a danzar según la melodía original. Termina reposando en silencio. Ahí, en esa quietud, el cuerpo y el alma se reorganizan en secreto. Haz de este ritual una constancia diaria, a la misma hora, hasta que tu propia sala de Thoth despierte en tu campo áurico. Con la práctica constante, los cambios al principio casi imperceptibles empezarán a transformar tu mundo interior y exterior. El sueño se hace profundo y reparador. La mañana se abre como un océano de posibilidades en vez de una cuenta regresiva. Los encuentros y las crisis cotidianas ya no se sienten como olas violentas, sino como oportunidades de pausa, de selección consciente.
Empiezas a intuir que los minutos pierden su carácter implacable y se tornan elásticos, suaves. No es magia banal, sino el signo de que tus campos energéticos están migrando fuera del tiempo psicológico para aventurarse en la corriente perenne del Kairos. La juventud deja de ser una cifra, se convierte en cuerda vibrante, una canción cuya melodía tú eliges cada día. La enseñanza secreta de Thoth permanece. El que domina la mente, domina la ilusión del tiempo. Si sientes la transformación, hazlo manifiesto en los comentarios, como un sello de tu nueva frecuencia. Yo soy el tejedor del tiempo de mi propia vida. No abandones aquí el umbral. El sendero se abre hacia nuevos misterios, hacia principios que conectan no solo con tu longevidad, sino con el arte de prosperar y amar. Comparte estos saberes con quien aún teme la decrepitud o la prisa de la vida, sembrando semillas de eternidad en la conciencia colectiva. Recuerda, Thoth no agrega más horas a tu reloj. Te señala cómo entrar en la puerta secreta de tu corazón, donde el tiempo, paciente, te aguarda desde siempre. ¿Y tú, estás dispuesto a escuchar lo que nunca necesitó palabras? Deja tu huella bajo este video y acompáñame en la siguiente travesía.